Buenas tardes, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes lo que es este libro de Miguel Núñez, leyendo día por día, con la ayuda de Dios, cada uno de los capítulos. En esta oportunidad vamos a dar lectura al primer capítulo de este libro, Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Capítulo 1. La importancia de conocer a la persona de Jesús. Ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de Jesús. Para una gran parte de la humanidad, Jesús fue Dios hecho hombre, pero para otros no fue más que un profeta o un gran maestro, o quizás otro más de los iluminados hombres del pasado. Independientemente de cuál sea el veredicto sobre quién fue este hombre, lo cierto es que ningún otro personaje de la historia ha influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como él lo hizo. Él es el centro de toda la revelación bíblica y es esa Biblia la que después de 2000 años de historia ha sobrevivido las peores persecuciones y hoy por hoy continúa siendo el libro más vendido de todos los años. Las estadísticas nos dicen que no hay ningún otro personaje de la historia sobre el cual se hayan escrito tantos libros como ha ocurrido con el personaje Jesús. Estas estadísticas incluyen los 114 millones de volúmenes que componen la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 20 siglos han pasado desde que Jesús fuera crucificado en la ciudad de Jerusalén por haberse proclamado Dios. A la hora de su muerte, Pilato y Herodes no encontraron evidencia para incriminarlo. Lo puede ver en Lucas capítulo 23, versículos 14 y 15. Pero aún así no se atrevieron a ir en contra de la multitud que clamaba por su sangre. El ladrón en la cruz lo confesó como Dios. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Y el centurión, al pie de la cruz, lo consideró inocente. Lucas capítulo 23, versículo 47. 3 días después de su muerte, su tumba fue encontrada vacía y desde entonces, como decía alguien, la tumba vacía ha estado diciendo a la historia, trata de borrar este acontecimiento. A la filosofía le dice, trata de explicar este suceso. Y a la ciencia, trata de duplicar este acontecimiento. Con el transcurrir de los años, la arqueología ha puesto de relieve más evidencias que apuntan hacia la autenticidad de la persona de Jesús. Y hoy más que nunca, las piedras verdaderamente han hablado. Tres razones importantes para estudiar y conocer la persona de Jesús. 1. Jesucristo es la piedra angular, como lo dice en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. En el pasado, los constructores solían colocar una piedra que sirviera como punto de referencia para colocar las demás al iniciar la construcción de un edificio. Esta era conocida como la piedra angular. Jesús es llamado en la Biblia la piedra angular no solo porque toda la creación depende de su persona, sino también porque toda la obra de redención apunta hacia él. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice que la ley fue el ayo para conducirnos a Cristo. Él es el centro de la revelación bíblica. Un ayo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un hombre encargado en algunas casas de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. La ley sirvió para cuidar y guiar al hombre hasta que la plenitud de los tiempos llegara, trayendo al Hijo de Dios a libertarnos del pecado. Nuestra salvación depende de manera completa de los méritos alcanzados por Él en favor nuestro durante su vida y finalmente con su muerte en la cruz. Su resurrección garantiza nuestra resurrección en el futuro y es su resurrección que garantiza el cumplimiento de las personas de Dios Padre para con sus hijos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 que todas las promesas son sí o amén en Cristo, como la piedra angular es además el único camino de salvación como él mismo revelara.
Esa es la razón por la que todo el Antiguo Testamento apunta hacia su nacimiento y todo el Nuevo Testamento gira alrededor de su vida, muerte y resurrección. La segunda razón, conocer a Jesús es conocer a Dios. Juan capítulo 14, versículo 8 y Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dios quiere que lo conozcamos y quiere relacionarse con su pueblo. Por esa razón se ha revelado por medio de los profetas y de su palabra, pero en los últimos tiempos lo ha hecho de manera muy particular mediante su Hijo Jesús. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Quien conoce a Jesús, conoce a Dios. El sueño de todo varón judío era poder ver a Dios cara a cara. Moisés hizo esa petición a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. A lo cual Dios respondió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 20. Pero cuando Jesús se encarna y viene a revelar al Padre, el hombre tuvo la oportunidad de ver a Dios cara a cara, pero hasta teniéndolo frente a frente, lo rechazó, porque el problema del hombre es que ama más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. Él ama más el pecado que la verdad de Dios. La tercera razón para estudiar y conocer la persona de Jesús. El Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29. Si el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo, es lógico pensar entonces que tenemos que conocer primero la persona de Jesús. Si hemos de parecernos a Él, su forma de pensar, de hablar, de reaccionar, en fin, su modo de vivir ha de ser el modelo que cada cristiano debe seguir. Hoy no tenemos físicamente a su persona, pero tenemos el relato que el Espíritu Santo inspiró para los que viviéramos después de su muerte, pudiéramos conocerlo y seguirlo. Lo que hoy se conoce de la persona de Jesús se debe principalmente a la descripción que cada evangelista hiciera acerca de su vida y de sus hechos. Cada uno escribió desde una perspectiva distinta y teniendo en cuenta una audiencia específica. Por lo tanto, cada cual enfocó los aspectos de su vida que para él fueron más relevantes. El siguiente cuadro comparativo establece la diferencia entre los 4 evangelistas conforme a su enfoque y a la audiencia a la cual estuvo dirigido su evangelio. Mateo se habla especialmente a los judíos y el enfoque que nace o el énfasis ve a Cristo como rey. Marcos se dirige a los romanos y se enfoca a Cristo como siervo. Lucas, su audiencia principal son los griegos y él se enfoca haciendo un énfasis a Cristo como hombre. Y Juan, su audiencia es universal y presenta a Cristo como Dios. Jesús es mejor conocido como hombre que como Dios, tal vez por el énfasis que se ha hecho sobre su identificación con las debilidades humanas. Pero Jesús no fue solo un hombre, sino que al mismo tiempo era Dios. Por otro lado, la razón de su paso por la tierra tuvo como motivación primera su misión de Salvador, pero a su paso por la tierra fue además siervo, maestro, profeta, sacerdote y rey. El objetivo de este estudio es presentar a Jesús desde ángulos diferentes, haciendo uso de manera principal del Evangelio de Juan, porque es él que más destaca su divinidad, y usando el resto de la Escritura para ampliar y clarificar cuando sea necesario. Aun si no fuéramos cristianos, es impresionante y digno de estudiar un hombre que, habiendo nacido en un lugar remoto del Oriente Medio, sin haber viajado nunca más de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber asistido nunca a una universidad y sin haber escrito nunca un libro, sea el hombre que más haya impactado a la humanidad y que haya dividido el tiempo y la historia hasta el punto de que el mundo hoy se vea forzado a hablar de antes de Cristo y después de Cristo. La Enciclopedia Británica usa 20.000 palabras para hablar de Jesús y nunca insinúa que Él no existiera. Esto es más de lo que la Enciclopedia Británica usa para describir las vidas de Aristóteles, Alejandro el Grande, Cicerón, Julio César o Napoleón Bonaparte. Dios les bendiga, amados hermanos. Tenemos por el día de hoy el primer capítulo de este libro
escrito por Miguel Núñez. El día de mañana estaremos compartiendo ya el segundo capítulo y así sucesivamente para darle lectura a este buen libro que también nos insta a leer la Escritura, la palabra de Dios. Dios les bendiga.